Vamos a presentar, como ya adelantó Cristian, este libro que lleva por título Permanecer en la verdad de Cristo y como subtítulo Matrimonio y comunión en la Iglesia Católica. Es un libro colectivo, está constituido por 9 ensayos, de los cuales 5 están escritos por 5 cardenales de la Santa Iglesia Católica Romana. Eso para que se vea el nivel de autoridad que tiene este libro. Este libro lo he definido como un libro esclarecedor y oportuno. ¿Por qué esclarecedor? Por su rico contenido doctrinal, que de alguna manera vamos a resumir ahora enseguida. Contenido doctrinal acerca de un tema que hoy divide aguas, dentro y fuera de la Iglesia, que es el tema precisamente del matrimonio y la familia. ¿Y por qué es oportuno? Porque ve la luz precisamente en el momento en que esta divisoria de aguas, respecto de la doctrina de siempre de la Iglesia en cuanto al matrimonio y la disciplina de los sacramentos, ha llegado a un punto de máxima tensión. En efecto, este libro estuvo disponible apenas unos días antes de la apertura de la primera sesión de la tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de Obispos, convocada por el actual Santo Padre, para tratar los desafíos pastorales que hoy enfrenta la familia, lo que habitualmente conocemos como el Sínodo de la Familia, que como todos sabemos tiene 2 etapas. La primera ya se consumó en octubre del año pasado, la segunda y definitiva, Dios mediante, tendrá lugar este próximo mes de octubre de este año. El libro entonces, como decíamos, ve la luz precisamente apenas unos pocos días antes de la apertura de la primera sesión del Sínodo en Roma, y produjo un verdadero revulsivo. La aparición de este libro fue un verdadero terremoto, casi diríamos, ¿no?, dentro y fuera de los ámbitos eclesiales. La prensa secular, la prensa no católica, alimentada y fogoneada frecuentemente por algunos sectores eclesiásticos, lo presentó como una suerte de intempestiva reacción de una minoría conservadora, así entre comillas, ¿no? Una minoría reaccionaria de obispos, de cardenales, que pretende, según la presentación que hizo la prensa secular, resistir los cambios y la apertura promovidos por el Papa Francisco. Una suerte de una oscura maniobra tendiente a frustrar los vientos renovadores que por una inocultable acción del Espíritu Santo parece que vienen soplando en una suerte de primavera de la Iglesia que algunos se empeñan en ver y que realmente yo honestamente no la veo por ninguna parte, la primavera de la Iglesia. Pero bueno, son cuestiones a dilucidar. Así fue presentado este libro, como una especie de oscura reacción, hasta diríamos de oscura maniobra, para frustrar lo que ya se daba por adelantado en los medios habituales, en los medios de comunicación, que iba a ser una renovación por parte de este pontificado que la prensa secular califica de revolucionario, renovador, etc. Todas estas cosas y muchas más fueron dichas y repetidas tantas veces y rodearon este libro de una singular expectativa, de tal modo que nosotros esperamos realmente con verdadera ansiedad la salida de este libro. Este libro originariamente sale publicado en 3 idiomas, en italiano, en inglés y en alemán. Pero gracias a Dios, muy poco tiempo después de su aparición, tuvimos la gracia de tener la versión española,
que es con la que me he manejado. No he podido acceder a la versión italiana, pero supongo que la traducción es fidedigna. Ahora bien, una atenta e inteligente lectura de este volumen nos permite desmentir de entrada todo cuanto se dijo en orden a desacreditarlo. Ninguna resistencia obstinada a los cambios promovidos por un supuesto espíritu sinodal, que no sabemos exactamente qué es el espíritu sinodal, ni el menor asomo de una conspiración contra la autoridad del Papa, ni muchísimo menos. La autoridad del Papa no solamente está salvada, sino que el Papa está citado. En el apéndice documental el Papa Francisco está largamente citado. Ni siquiera un injusto ataque a la figura del cardenal Casper, quien pretendió presentarse como víctima de la intolerancia de sus hermanos cardenales, a raíz de este libro. Recuerden que el cardenal Casper, un cardenal alemán, fue el vocero de la sesión preparatoria del sínodo en febrero del año 2014, y ahí él expuso una serie de consideraciones acerca de promover un cambio en la disciplina de la recepción del sacramento de la comunión para personas divorciadas que están en una nueva unión civil. El cardenal Casper se sintió injustamente atacado en este libro, y realmente no es así, porque si bien el libro ha sido escrito para responder al cardenal Casper, la respuesta, lejos de tener un tono de agresividad, es una respuesta hecha con una gran caridad, con una gran calidad intelectual y con un inmenso respeto a la persona y a la investidura del cardenal Casper. De manera que cuando uno lee este libro está muy lejos de encontrarse con esa suerte de panfleto reaccionario que habían presentado los medios. El libro está compuesto, como dije antes, por 9 ensayos. El primero de ellos es un capítulo introductorio, cuyo autor es un sacerdote agustino, Roberto Dodaro. Roberto Dodaro escribe el capítulo primero, que se llama Introducción, el argumento en breve, y en el que aclara cuáles son las finalidades que han movido a publicar este libro, y hace una suerte de resumen de todo el contenido. Y ahí dice Dodaro: los ensayos recogidos en este volumen constituyen la respuesta de 5 cardenales de la Iglesia Católica y de otros 4 estudiosos al libro El Evangelio de la Familia, publicado a comienzos del año 2014 por el cardenal Walter Casper. Dicha obra, continúa diciendo el padre Dodaro, contiene la conferencia que el cardenal Casper pronunció en el consistorio extraordinario de cardenales celebrado entre el 20 y el 21 de febrero del año 2014, y a continuación agrega el padre Dodaro: hacia el final de su conferencia, el cardenal Casper propuso un cambio en la doctrina y disciplina sacramental de la Iglesia, el cual posibilitaría, en casos limitados, que católicos divorciados y vueltos a casar civilmente fueran admitidos a la comunión eucarística tras un periodo de penitencia. Esa es la tesis del cardenal Casper, y esa es la tesis que estos autores van a tratar de rebatir. Y logran rebatirla con una abundancia y una riqueza extraordinaria de argumentos y de doctrina, como vamos a ver ahora en un breve resumen que haremos del contenido. Quiere decir, por tanto, que de entrada queda bien definida cuál es la materia y cuál es el propósito de la obra. Es ofrecer en caridad y en verdad. En este libro se aplica como nunca aquella fórmula que consagró el Papa Benedicto XVI, caritas in veritate, es decir, caridad en la verdad,
Se trata de responder al cardenal Casper, proponiendo, frente a la tesis novedosa del cardenal Casper, proponiendo la doctrina de siempre de la Iglesia. De eso se trata, simplemente. Ninguna conspiración, ninguna logia de la derecha clerical, ningún lobby reaccionario, como pretendieron presentarlo los medios, tanto fuera como dentro de algunos ambientes eclesiales. Estamos pues en presencia de un libro de profunda riqueza doctrinal y de gran oportunidad. Vamos entonces, en lo que sigue, a tratar de resumir los principales contenidos doctrinales de este libro y al final haremos alguna consideración conclusiva. De los 9 trabajos que componen el libro, como te dije, el primero es simplemente el capítulo introductorio que firma el padre Todaro de la Orden de Agustinos. El primer punto doctrinal que aparece en esta obra tiene que ver con el fundamento bíblico sobre el cual se apoya la enseñanza de la Iglesia respecto del divorcio y de la posibilidad de un nuevo casamiento. Los textos evangélicos, fundamentalmente de San Marcos, de San Mateo, de San Lucas, el texto de San Pablo en la primera carta a los Corintios, recogen, por un lado, la condena explícita y absoluta de nuestro Señor Jesucristo al divorcio seguido de nuevas nupcias. Por otra parte, el pasaje bíblico clave es el pasaje de Génesis 2:24, que dice así: por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen los dos una sola carne. Aquí, en este pasaje bíblico del Génesis, se contiene el designio original y primero de Dios respecto del matrimonio. Y en este designio original es el que Cristo recuerda a los fariseos. Cuando los fariseos le preguntan a nuestro Señor si es lícito divorciarse de la mujer y volver a casarse, el Señor le responde que no. Los fariseos le dicen, pero Moisés nos permitió dar velo de repudio a la mujer. Y Jesús le responde, eso fue a causa de la dureza de vuestros corazones. En el principio no era así. En el principio no fue así, dice el Señor. En el principio Dios dispuso la indisoluble unidad conyugal del hombre y la mujer. Por eso lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Mateo 19:8, Marcos capítulo 10, versículo 5. Este es el fundamento escriturístico básico. Esto es, digamos así, la roca escriturística sobre la cual se apoya la doctrina de la Iglesia. Y el desarrollo de este punto fundamental va a estar a cargo de 2 de los autores de esta obra. El primero es un padre jesuita, el padre Paul Mankowski, que es residente de escolar en el Instituto Lumen Christi de Chicago. El capítulo 2 de este libro está escrito precisamente por el padre Mankowski y lleva el siguiente título: La enseñanza de Cristo sobre el divorcio y el segundo matrimonio, el dato bíblico. Se trata de un erudito texto, un texto erudito que es difícil, por lo menos para mí, de seguir. El padre Mankowski nos introduce en una verdadera filigrana filológica, semántica de los textos bíblicos, haciendo comparaciones no solo de los términos que se utilizan en los textos sagrados, sino también en el contexto de otros textos no sagrados de la misma época. Y el centro de las disquisiciones del padre Mankowski es el famoso pasaje donde nuestro Señor Jesucristo dice que no es lícito al hombre separarse de su mujer y casarse con otra, salvo en caso de adulterio, dice.
Este salvo en caso de adulterio ha sido un pasaje de difícil interpretación y acerca del cual ha corrido mucha tinta entre los exegetas. Pero el padre Mankowski, con una gran erudición, va poniendo claridad en este punto difícil. Y él va precisamente a los textos originales, al texto hebreo y al texto griego, tanto en el ámbito veterotestamentario como en el ámbito neotestamentario. La palabra que está en discusión es la palabra zemut en hebreo o la palabra porneia en griego. Yo no puedo detenerme porque sería exagerar esta presentación en todos los vericuetos de carácter semántico y filológico en que la erudita pluma del padre Mankowski nos va introduciendo, ¿no? En qué sentido se dice semut en hebreo, en qué sentido porneia en griego, etcétera. Pero lo que el padre Mankowski dice como resumen de su erudita investigación es que en realidad la palabra porneia o semut o fornicacio o adulterio en las versiones de lengua latina o lengua vernácula no es una excepción a la regla. No es que el Señor dice nadie debe divorciarse o volver a casarse, salvo en caso de adulterio, como si el adulterio fuese una regla, una excepción a la regla. No, dice es una suerte de condición dirimente. ¿Qué quiere decir esto? La palabra porneia o semut están indicando no lo que nosotros hoy conocemos por adulterio, propiamente hablando, sino condiciones en las cuales la primera unión no es realmente un matrimonio, porque la palabra porneia o su equivalente hebreo semut se aplican a situaciones como por ejemplo matrimonios no legales, matrimonios incestuosos, matrimonios consanguíneos, es decir, hay toda una gama de significaciones que hacen que en realidad no se esté acá dando una excepción a la ley, sino se está poniendo una suerte de condición dirimente. Es decir, aquí no hay matrimonio que disolver. Es una circunstancia en la que un hombre se ha unido a una mujer en condiciones tales que ahí no ha habido un verdadero matrimonio. Entonces, si el hombre que ha estado unido a una mujer en condiciones que no constituyen verdadero matrimonio, puede separarse de esa mujer y casarse con otra. Eso sí. Y esa es entonces la conclusión de la eruditísima disección, ¿verdad? Disección filológica y lingüística que hace el padre Mankowski en este trabajo. De este mismo tema, de la cuestión de la famosa porneia, se ocupa también otro autor, que es un teólogo, padre John Rist, que es profesor emérito de filosofía en la Universidad de Toronto. El padre Rist escribe el capítulo 3 del libro, que se llama Divorcio y Nuevo Matrimonio en la Iglesia Antigua, algunas reflexiones históricas y culturales. En este capítulo vuelve Ritz al famoso tema de la porneia. No entra en tantas disquisiciones filológicas y semánticas como el padre Mankowski, y él dice que en realidad no debe entenderse como una excepción a la regla. En eso coincide con el padre Mankowski, y no cuida mucho él de lo que realmente quiere decir porneia, porque dice todo el contexto evangélico y todo el contexto bíblico neotestamentario, y pone el pasaje de Mateo y Marcos en paralelo con las cartas de San Pablo, es que realmente nadie puede volver a casarse
si ha estado legalmente casado con otro o con otra, y el otro o la otra viven todavía. Y a partir de ahí va haciendo un análisis histórico de cómo se fue elaborando esta doctrina a lo largo de la historia de la Iglesia, y cómo la Iglesia católica muestra en este capítulo 3, tuvo que en este sentido sobreponerse a los ataques de muchas corrientes, sobre todo políticas, muchos emperadores y reyes. Enrique VIII no fue el primero, que se hizo una iglesia a su medida para poder separarse de su primera mujer y casarse con la segunda, a la que también mandó cortar la cabeza. No fue Enrique VIII el único. En otras épocas ha habido también reyes, emperadores, que pretendieron hacerle decir a la Iglesia lo que Cristo no dijo. Y en ese sentido, el capítulo 3 del Padre Ritz es muy interesante, porque va narrando todas esas vicisitudes históricas, y uno se va dando cuenta que realmente el Espíritu Santo nunca ha abandonado a la Iglesia en medio de las mayores tribulaciones, lo cual nos sirve hoy a nosotros de gran esperanza y consuelo. Este primer aspecto doctrinal, entonces, sería el aspecto bíblico, tratado por estos dos autores, Mankowski y Rist. El segundo aspecto se refiere a la doctrina y a la práctica personal respecto del divorcio, pastoral, respecto del divorcio y nuevo matrimonio en las iglesias orientales. Este es un aspecto interesante, porque una de las argumentaciones del cardenal Casper es que las iglesias orientales, esto en efecto es así, tanto la iglesia griega como la iglesia rusa, tienen una disciplina particular, permiten que hasta una o dos veces alguien pueda divorciarse y volver a casarse. Esto se conoce históricamente con la palabra griega oikonomía, que quiere decir norma de la casa, algo así como una especie de normativa doméstica. Oiko en griego es casa. El que está a cargo de esto es el arzobispo Cyril Basil, que es el secretario de la Congregación para las Iglesias Orientales, y escribe un capítulo sobre este tema: separación, divorcio, disolución del vínculo matrimonial y nuevo matrimonio, aproximación teológica y práctica de las iglesias orientales. Bueno, el arzobispo Basil hace también una muy erudita disquisición acerca de cómo se ha interpretado el texto de Mateo y de Marcos en el ámbito de las iglesias orientales. De tal manera que estas iglesias tienen una disciplina sacramental distinta de la Iglesia católica. Pero dice dos cosas que son muy interesantes. En primer lugar, esta interpretación del texto bíblico, del texto del Evangelio, como una excepción a la regla, y permitir de esa manera que en algunas circunstancias alguien pueda disolver su matrimonio y casarse de nuevo, ha sido más que nada, dice, fruto de la presión política sobre las iglesias separadas. Es decir, aquella presión política que también se veía en la Iglesia católica, pero resistida a lo largo del tiempo por la Iglesia católica, no pudo ser resistida por estas iglesias orientales, que como todos sabemos, y con todo el respeto que nos merecen, porque ellas son depositarias de la tradición apostólica, son verdaderas iglesias, ellas son depositarias de una rica liturgia y de una rica doctrina. Sin embargo, al estar separadas del primado, han caído en una especie de localismos y han estado muy sujetas a las potestades políticas de los emperadores y de los reyes. La Iglesia Ortodoxa rusa, por ejemplo, en algunos momentos no fue otra cosa que un apéndice del poder de los zares. Y hasta hoy mismo, en la Rusia postsoviética, la Iglesia rusa ortodoxa es en cierto modo un apéndice del nuevo régimen político ruso. Y lo mismo pasa en el ámbito de las iglesias griegas. El autor va entonces, el cardenal Basil, va
explicando y va documentando históricamente todo este proceso. Y al mismo tiempo, basándose en los propios autores ortodoxos, dice que en realidad no hay una sólida base doctrinal, que es una especie de praxis pastoral de las iglesias orientales que no tiene una sólida base ni bíblica ni doctrinal. Eso lo dicen algunos teólogos ortodoxos que el arzobispo Basil cita en su fuente original. De manera entonces que, despejado, puesto bien el fundamento bíblico, y despejado este argumento del cardenal Casper de que la postura pastoral de las iglesias ortodoxas podría ser como un aliento o un ejemplo a seguir por la Iglesia Católica, quedan de esta manera desbaratado este argumento, cuando en las mismas iglesias orientales ellos mismos, los mismos teólogos, afirman que en realidad se trata de una concesión que no tiene ningún fundamento ni bíblico ni doctrinal. En lo que resta del libro se va exponiendo de distintos ángulos la verdad acerca del sacramento del matrimonio instituido por Jesucristo. Y así tenemos una serie de capítulos de gran riqueza doctrinal que voy a ir nombrando y brevemente resumiendo. El capítulo 5 lleva por título Unicidad e indisolubilidad del matrimonio, el camino desde la Alta Edad Media hasta el Concilio de Trento. El autor de este artículo es el cardenal Walter Van Müller, que es el presidente emérito del Comité Ejecutivo Pontificio de Ciencias Históricas. En este capítulo, el cardenal Van Müller nos ofrece un panorama histórico de cómo se fue conformando la doctrina católica acerca del matrimonio y el modo como el concepto cristiano del matrimonio se fue imponiendo, superando de esta manera las visiones paganas y neopaganas. El capítulo 6 contiene un texto del actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Müller, un escrito realmente muy lindo, muy interesante, que se llama Testimonio a favor de la fuerza de la gracia sobre la indisolubilidad del matrimonio y el debate acerca de los divorciados y vueltos a casar. Desde el inicio, el cardenal Müller recuerda lo siguiente: una pastoral enteramente responsable presupone una teología que se abandone a Dios, que se revela, prestándole el pleno obsequio del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por Dios. Para hacer comprensible la auténtica doctrina de la Iglesia, dice el cardenal Müller, contenida en la Sagrada Escritura y explicada por la tradición eclesial e interpretada de modo vinculante por el magisterio de la Iglesia, debemos tener en cuenta, entonces, dice él, el papel fundamental de la gracia. Muy oportuna, entonces, la intervención del cardenal Müller, poniendo el acento en la gracia, porque sin la gracia no podemos hacer nada. Lo dice muy claramente nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan: sin mí nada podéis hacer. Y Santo Tomás de Aquino, comentando el pasaje, dice: nada es nada, ni aun lo natural puede hacerse sin la gracia. Entonces el cardenal Müller, con gran don de la oportunidad, recuerda el papel fundamental de la gracia para poder llevar adelante esta cosa ardua y difícil, pero bella al mismo tiempo, que es la vida matrimonial. El capítulo 7 es el capítulo que a mí más me ha impresionado, tan es así que me ha hecho volver a enamorar de mi mujer cuando lo leí. Sí. Por si hacía falta volver a enamorarme, el capítulo 7 y la de hoy sobre todo está a cargo de un eminente
doctor de la Iglesia actual, el cardenal Carlo Caffarra, que es el arzobispo de Bolonia, arzobispo de Bolonia. El título del capítulo se llama Ontología sacramental e indocibilidad del matrimonio. Es sin duda el ensayo de mayor enjundia teológica y de mayor altura intelectual y de mayor finura. Porque el cardenal Caffarra dice, es necesario que le vemos la mirada. No se trata solamente de una cuestión moral. Desde luego, es una cuestión moral esto del divorcio, el nuevo matrimonio, etc. Pero más allá de la ley moral, tenemos que ir a lo que él dice la ontología del matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacramento del matrimonio transforma a la persona de los esposos a tal punto que a partir de la recepción del sacramento del matrimonio, los esposos quedan transformados uno en el otro y se forma una sola persona, una sola carne. Algo así como dice San Juan de la Cruz, ¿no? Amado en el amado, amada en el amado, transformada. El texto es muy lindo y si me permite le voy a leer unos pequeños párrafos del cardenal Caffarra. Dice, si miramos al principio, ese principio que está en Génesis y al que alude nuestro Señor Jesucristo cuando los fariseos le preguntan, Moisés autorizó el divorcio por la dureza de vuestros corazones, pero en el principio, inarge, no era así. Si miramos al principio, como nos pide Jesús, el hombre y la mujer que se casan no se enfrentan en primer lugar a una ley y verifican, por tanto, para solucionar sus dificultades, si están en condiciones de poder alegar alguna excepción a la ley. No, señor. A lo que se enfrentan los esposos, en primer lugar, no es a una ley, es al principio, es decir, a la verdad más profunda de su ser de hombre y mujer. La dimensión del don recíproco, cuya expresión es su cuerpo en toda la verdad originaria de la masculinidad y la feminidad. En pocas palabras, concluye el cardenal Caffarra, el drama de la persona humana no consiste en la posibilidad de convertirse en un caso excepcional considerado o no por la ley. Consiste en el hecho de que la libertad puede afirmar o negar con sus decisiones la verdad de la persona. Por tanto, el camino no es aprender a pasar de lo universal a lo particular, sino educar en la libertad que es sometimiento a la verdad respecto del bien. ¿Y cuál es la verdad a la que debemos someternos? La verdad a la que debemos someternos es la verdad del principio. En el principio no fue así. En el principio Dios creó al hombre y la mujer, los hizo varón y mujer y los unió y dijo, serán un solo cuerpo, una sola carne, una sola alma. Por eso lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Porque Dios siempre une y el hombre es el que separa. Y esto se entronca muy bien con la próxima reunión de estudio que va a estar a cargo de Carlos Rey, cuando él va a comentar el libro de Tibón, el hombre humano. Tibón precisamente dice esto, Dios siempre une, el que separa es el hombre. En esta misma línea entonces está este magnífico capítulo 7 del cardenal Caffarra, que para mí constituye verdadero cenit, la verdadera cúspide del libro. Seguimos después, el capítulo número 8, está a cargo del cardenal de Paolis, que es presidente emérito de la Prefectura para Asuntos Económicos de la Santa Sede. Se llama Los divorciados vueltos a casar y los sacramentos de la Eucaristía y la penitencia. Este es el capítulo que más directamente se dirige al cardenal Casper. Examina el texto de Casper y va, digamos así, como resolviendo las objeciones y las posiciones del cardenal Casper, reiterando la doctrina de siempre sobre las mismas bases escriturísticas y teológicas.
Ese es entonces el capítulo 8 a cargo del cardenal de Paolis, que dice que ha intentado comprender con gran esfuerzo las razones del cardenal Casper, pero que no ha encontrado ni un solo argumento suficientemente válido que sustente su posición. También señala los equívocos de una pastoral y los equívocos de la misericordia, concluyendo que mientras perdure el actual estado de cosas, la admisión de los divorciados vueltos a casar a los sacramentos de la Eucaristía y la penitencia no tiene viabilidad. El último capítulo que cierra el libro es el capítulo 9, que está a cargo del cardenal Burke, que es ex prefecto del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, que, cargo del cual fue dimitido por el actual Santo Padre, que lo ha destinado a la Orden de Malta. Muy conocido el cardenal Burke, una personalidad muy polémica y muy importante en la Iglesia actual. El cardenal Burke escribe sobre el proceso canónico de nulidad matrimonial como búsqueda de la verdad. Es un artículo técnico, canónico, donde va describiendo cómo se realiza un proceso de nulidad matrimonial, ¿no? Y lo que subraya el cardenal es que hay que tener en cuenta que antes que una cuestión de carácter legal, jurídica, lo que se trata de establecer en un tribunal eclesiástico que tiene que juzgar acerca de la nulidad o no nulidad de un vínculo matrimonial es establecer la verdad del vínculo. Si bien hay un derecho canónico, hay una normativa, hay un código de procedimientos, la Iglesia es maestra del derecho, pero es algo más que una decisión ajustada a derecho. Es una búsqueda sincera por parte de todos, de los que piden la nulidad y de los jueces, de la verdad acerca de si el vínculo es o no realmente existente. De esta manera entonces el cardenal Burke pone exactamente en el foco adecuado la tarea de los tribunales eclesiásticos. También defiende la existencia de estos tribunales ante ciertas propuestas que se han hecho actualmente de suprimir los tribunales eclesiásticos, en el caso de los juicios de nulidad conyugal, para reemplazarlos por sacerdotes expertos en las diócesis. Hay una propuesta, de hecho es una de las propuestas del sínodo, que los tribunales sean, en el caso de nulidad conyugal, no para otros casos, sean reemplazados por sacerdotes expertos designados por los obispos. Estos sacerdotes expertos serían los encargados de examinar directamente el caso y asesorar al obispo, que en definitiva es el que tiene la potestad última de declarar o no nulo un vínculo conyugal. Frente a esto, que en la situación actual de la Iglesia sería catastrófico, el cardenal Burke defiende la posición de mantener estos tribunales y la competencia. Y recordar además que una sentencia de nulidad matrimonial requiere 2 sentencias concordantes. Tiene que haber 2 instancias concordantes. Para que no basta con una, tiene que haber 2. Tal es la prudencia jurídica y pastoral que tiene la Iglesia, que no se atiene a un solo juicio, sino que se atiene a un doble juicio concordante. El capítulo del cardenal Burke es el último, y a continuación el libro tiene un apéndice documental donde se transcriben textos del magisterio de la Iglesia, básicamente del Vaticano II en adelante. La mayoría de los textos son de San Juan Pablo II y del actual Santo Padre Francisco.
Este es en resumen muy breve, lo más breve que he podido hacerlo para no cansarlos y además para promover la lectura del libro. Pues cuando me presento un libro, lo primero que tiene que hacer es procurar que los oyentes lo lean. Y ahora me permitiría hacer algunas breves conclusiones, algunas consideraciones conclusivas. Este libro tiene, sin lugar a dudas, un incuestionable valor doctrinal, como dijimos. De hecho, contiene los puntos centrales de la enseñanza permanente de la Iglesia respecto del matrimonio y de la situación de los divorciados, vueltos a casar. Y todos los ensayos, más allá de que exhiben diferencias importantes de estilo, de profundidad, etc., todos tienen una sorprendente unanimidad en lo que se refiere a la afirmación clara e inequívoca de la verdad católica en un punto que hoy está sometido a toda clase de ataques, dentro y fuera de la Iglesia. En realidad, las reflexiones con las que voy a cerrar esta breve charla van no solo sobre el contenido del libro, que sin duda es valioso, como dije, sino también de la situación actual. Hoy tenemos un debate arduo en la Iglesia sobre este tema. Ya tuvimos un primer, episodio sobre esto, que fue la primera reunión del año pasado en Roma del Sínodo de la Familia. Y vimos ahí cómo han jugado ciertas maquinaciones que no pueden menos que preocuparnos, no alarmarnos, porque la Iglesia la maneja Cristo y tiene la promesa, no hay que alarmarse. Pero hay ciertas maquinaciones que nos deben por lo menos poner en alerta. Ustedes recordarán que el sínodo tuvo un documento oficial que es la Relatio Synodi final, donde más o menos las verdades fundamentales acerca del matrimonio y el divorcio y la comunión están más o menos respetadas. Aunque se introducen algunas cuestiones que están metidas de contrabando, como el tema de los homosexuales, por ejemplo. No sé qué tienen que ver con la familia. La homosexualidad es otra cosa, es otro problema. Hay toda una pastoral de la Iglesia sobre las personas homosexuales. Bueno, está introducido aquí esto, ¿no? Pero también sabemos, ustedes recordarán, que en la mitad del sínodo aparece una Relatio Synodi que no era oficial, era una especie de trabajo que se coló de contrabando, pero que tuvo una enorme repercusión en los medios, enorme. Esa Relatio Synodi realmente era, si me permiten un poco la expresión familiar, de terror, porque no solamente recogía todas las propuestas del cardenal Casper, que en definitiva el cardenal Casper es un cardenal de la Iglesia Católica, y aunque esté o no equivocado en algunas posiciones, es una posición que tiene por lo menos un cierto fundamento teológico, ¿no? Sino directamente propuestas absolutamente ajenas al ámbito de la fe católica, como por ejemplo el reconocimiento de los valores de las parejas homosexuales. Eso se coló en un documento que no fue la Relatio Synodi definitiva, sino una especie de maniobra, de maquinación que ciertos sectores del sínodo lograron hacer circular en la prensa. Y esto, yo que soy viejo, soy el más viejo de los que están acá, me trajo a la memoria lo que pasó en el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II pasó exactamente lo mismo que se quiere hacer ahora. Cuando cualquier papel descabellado llegaba al aula conciliar, ese papel descabellado, que proponía cualquier cosa, tenía una enorme repercusión en los medios de entonces, que eran casi nada al lado de lo que es ahora, porque en esa época no había internet, la televisión satelital estaba en sus pañales,
Pero con los medios que había en ese momento, los documentos que después terminaban ni siquiera eran considerados en el aula conciliar, ni siquiera llegaba al nivel de consideración. Eran presentados como propuestas de los sectores ultraprogresistas del concilio, ¿no? Bueno, esos documentos tenían una difusión extraordinaria en los medios de comunicación de entonces y quedaban en la opinión pública, tanto en la opinión pública intra como extraeclesial, quedaban como cosas del concilio. Y así muchas cosas que no pasaron de ser simples papeles que ni siquiera llegaron a debate, fueron impuestas por los medios de comunicación, generando lo que el Papa Benedicto XVI, en su discurso al clero romano del febrero del año 2013, cuando ya había renunciado al papado pero todavía seguía siendo papa, lo denominó el paraconcilio, es decir, el concilio de los medios, el concilio virtual. Ese concilio virtual, desgraciadamente, lo dice el mismo Benedicto, se impuso sobre el concilio real. Y ahora parece como que esa relatio synodi trucha, si me permiten la expresión, nada académica, esa relatio synodi nos está diciendo que hay ciertas maquinaciones en el sínodo que deben hacernos encender algunas alarmas y estar alertas. Alertas sobre todo para no confundirnos, y para saber que eso no es el sínodo. Y después, otra cosa negativa que tuvo el sínodo en su primera reunión, es la declaración final. Una suerte de mensaje dirigido por el sínodo a las familias, cuyo autor es el actual rector de la UCA, el padre Víctor Fernández. Es un documento realmente que no tiene nada que lo identifique como un documento católico. Es una suerte de lugares comunes que tienen que ver más que nada con una especie de humanismo vago, evanescente, que una especie, más parece un texto de autoayuda que un texto oficial de la Iglesia Católica. Y ahora tenemos el segundo round del sínodo, en octubre de ahora. Y ya también las cosas aparecen con una cierta preocupación. De hecho, el cardenal Marx, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, ha dicho que a él ningún sínodo le va a decir lo que tiene que hacer, porque él no su diócesis no es una sucursal de Roma. Palabras textuales que ustedes pueden encontrar en la internet. Una entrevista que le hace creo que en Así Prensa está. Cardenal Marx dice: yo tengo decisión tomada, ningún sínodo me va a decir lo que tiene que hacer. Entonces, ¿para qué hacemos el sínodo? ¿Para qué gastar plata, ir a Roma a hacer el sínodo, si él va a hacer lo que quiera, en definitiva? Y ya se vislumbran algunas maniobras también de este tipo que nos hacen prender alguna alerta. Obviamente, todo está en manos del Papa. Él es el pastor universal de la Iglesia, él es el que tiene que confirmarnos en la fe, él tiene la suprema potestad, está todo en manos de él. Es en definitiva el que tendrá que decidir. Y aguardamos con serena confianza la decisión de nuestro Papa. De todas maneras, todo esto se inserta en un clima muy particular de la Iglesia de hoy, que es un clima que se ha ido formando, según este clima, no importa la defensa de la verdad, no importa. Importa la misericordia, importa acoger, encontrarnos. Y al respecto, en una de sus últimas versiones digitales, la revista Cabildo, Criterio,
trae un artículo de un sacerdote, el padre Gustavo Irrazábal, que se llama El Faro y el Hospital. Y dice que a lo largo de los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, la metáfora que primó en la concepción de la Iglesia es la del faro. La Iglesia es faro de la verdad. La Iglesia es faro que alumbra. Y eso, dice el padre Irrazábal, fue precisamente el tema y el título de la encíclica más importante del pontificado de San Juan Pablo, Veritatis Splendor, esplendor de la verdad. Pero eso no es así. Eso terminó, felizmente, según Irrazábal, y ahora la Iglesia se propone a sí misma como otra metáfora. No es el faro, no es la luz del mundo, sino el hospital de campaña, donde se acoge a los heridos de la vida, el hospital de campaña. Y ahí el hospital de campaña no interesa la verdad, interesa asistir a los heridos. Y la luz ahora, dice textualmente el padre Irrazábal, esa luz que se pretendía a sí misma como un faro que ilumina el mundo, ahora se redimensiona a sí misma y es una modesta lucecita que solo alumbra el paso a paso del hombre. Es decir, siguiendo la metáfora evangélica, hemos puesto la lámpara debajo de la cama y no en el lugar más alto de la casa. Cuando nuestro Señor dice, vosotros sois la luz del mundo, y la luz debe alumbrar y debe ser puesta no debajo de la cama o debajo de un cajón, sino en el lugar más alto para que alumbre. Bueno, estos nuevos teólogos del hospital de campaña pretenden bajar a Cristo y ponerlo debajo de la cama, y no para que sea lumen gentium. Cristo es la luz del mundo. He traído este artículo, como puedo traer otros, para que se vea que acá hay una mentalidad, una neomentalidad, que ya no es moderna para mí. Con esto termino, y esto podría ser motivo de otro debate. No estamos asistiendo hoy a un modernismo católico, estamos asistiendo a un posmodernismo católico. Un posmodernismo en el que ya la verdad no interesa. Los autores posmodernos, como llame Bátimo, que es uno de los fundadores del posmodernismo, ha dicho, señores, terminemos con la verdad, terminemos con el ser. No hay verdad, no hay ser, no hay nada. Lo único que hay es que estemos juntos todos en esta vida, gozando de los beneficios de la sociedad democrática. La versión católica de este posmodernismo es esta mentalidad de una iglesia que ya no se concientiza a sí misma como lumen gentium, sino como un simple hospital donde podamos convivir todos, bajo el concepto de una falsa misericordia. De manera que tenemos que esperar, tenemos que rezar y confiar que el Espíritu Santo no abandona nunca a la iglesia. Bueno, nada más.